Señal directa. Bueno, agradecemos que nos tome la llamada el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, para hablar de los pros y los contras que tiene esta reforma judicial que está a horas de discutirse en el Senado de la República. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. A ver, presidente, platíquenos desde su punto de vista. ¿Hay cosas rescatables en el dictamen de la reforma que se va a discutir en las próximas horas en el Senado? A ver, la reforma tiene varios aspectos. De manera muy rápida digo que todos los jueces, magistrados y magistradas, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los poderes judiciales de los estados, tendrán que dejar el encargo para que lleguen nuevos y quienes lleguen sean nombrados por el voto popular. El otro punto es que tiene que bajar el sueldo para que nadie gane más que el presidente de la República. Se crea un organismo de administración que será el encargado de hacer los pagos, de encargarse todo el tema de los sueldos y salarios del personal del Poder Judicial, y un tribunal de disciplina para supervisar y sancionar a jueces. El tema central es ¿por qué cambiar a los jueces que se encuentran el día de hoy en el encargo, que son jueces de carrera judicial, de méritos, de profesionalismo, de capacitación, de profesionalización, para traer otros que sean de voto popular? No nos han explicado por qué el voto popular purifica a los jueces, y las críticas son nepotismo, corrupción, injusticia, lentitud. Habría que ver cuáles son los problemas estructurales de este tema. Cada año crece pero de juicios, mandas civil, familiares cercanos. Cada año. Y no hay presupuesto para crear más tribunales, para ser más eficaces y más eficientes. No se ha creado el día de hoy un organismo encargado de supervisar, investigar y sancionar a los jueces corruptos. Los hay sin lugar a dudas. Deben de fortalecerse las instituciones, los organismos encargados de recibir quejas, de supervisar y vigilar a los jueces y magistrados, sancionarlos, destituirlos y procesarlos si es necesario. Entonces, el único objetivo, o más bien, el único aspecto interesante de la reforma, pues es el Tribunal de Disciplina que se crea para supervisar y sancionar a los jueces. El tema es quiénes van a ser los titulares encargados de revisar y supervisar a los jueces. Va a ser por investigaciones serias, y van a ser por procedimientos donde se cumple el debido proceso, o va a ser una cacería de brujas porque tú dictas una sentencia que no es afín a los intereses de quien decide y quien manda. En ese sentido, esta reforma de quitar la carrera judicial como forma para llegar al escaño de juez o de magistrado, quitar la capacitación y elegir la popularidad, creo que no resuelve los problemas que tienen todos los poderes judiciales, donde tenemos que buscar herramientas para ser más eficaces y eficientes. Perdón. Y en ese aspecto, yo sí quisiera preguntarle, a ver, tenemos un país donde el 98% de las denuncias quedan en la impunidad. ¿Qué está haciendo mal el Poder Judicial? Porque si bien es cierto, quizá lo de las elecciones, ir a voto popular, podríamos discutirlo, lo cierto es que el sistema judicial no funciona. Oiga, el 98%, le pregunto, ¿fueron sentencias absolutorias? ¿O el 98% de denuncias se quedaron en las policías, se quedaron en el Ministerio Público y no llegaron al juzgado? Esas investigaciones de las cifras negras son precisamente que el 80% de delitos ocurridos no son denunciados, y de los que son denunciados se quedan en el camino en las fiscalías. El problema es estructural, no es solo del Poder Judicial. Sin lugar a dudas tenemos que cambiar, sin lugar a dudas tenemos que mejorar, sin lugar a dudas tenemos que buscar la ruta para sacar a los que le generan daño al Poder Judicial por actos de corrupción y por actos de injusticia. Pero no le achaquen cosas que no son al Poder Judicial. La impunidad y la cifra negra es tema de las fiscalías, tanto de la Fiscalía General de la República como de las fiscalías estatales. Usted menciona que las fiscalías, ahí se quedan las denuncias. ¿Usted estaría de acuerdo en darle autonomía plena a las fiscalías? Totalmente, esa es una de las soluciones, porque te voy a decir, ¿qué pasa cuando
La Fiscalía atiende las decisiones del presidente o del gobernador y no atiende las denuncias urgentes de los ciudadanos que son víctimas de delitos todos los días. La autonomía e independencia que se pide del Poder Judicial no es para que los jueces hagan lo que quieren y toman las decisiones que quieren. Les explico de manera muy rápida. La autonomía es que ni un magistrado, ni un consejero, ni un director de un área del Poder Judicial le puede hablar a un juez para decirle cómo resolver, o sugerirle, o pedirle un favor. Esa es la autonomía. ¿Usted ha recibido llamadas, por ejemplo, del gobernador para atender alguna solicitud? De ninguna manera hemos tenido un trato respetuoso. Él no ha establecido una comunicación conmigo para decirme que quiero en este asunto que resuelvas en determinado sentido. Ni para cesar a nadie. La comunicación, ahí va. La comunicación que hemos tenido es porque ha habido quejas en contra de jueces y magistrados por lentitud, por corrupción, por injusticia, porque no son imparciales, y las quejas que le llegan a él me las deriva, incluso para atender personalmente a la gente que se está quejando. Esto sí lo hemos hecho, y eso ha habido un acercamiento y diálogo respetuoso y cordial entre las dos instituciones. Ese es el tema de la autonomía, y la independencia es que otro poder, que es el que tú planteas, otro poder no le sugiera al juez o al magistrado cómo resolver determinado. Otro de los señalamientos que ha tenido el Poder Judicial es los excesos. Por ejemplo, en el caso de las remuneraciones, en el caso del Poder Judicial, ¿usted cuánto gana, perdón? Mira, yo gano, mi quincena es de 72,000 pesos, ese es mi sueldo, entonces yo gano 144,000, 143,000 pesos al mes, ese es mi sueldo. Lo que pasa es que cuando dicen es que los magistrados ganan 220,000 pesos, lo cierto es que de esto son aproximadamente 70,000 pesos lo que estamos pagando de impuestos, de ITR. Entonces, nuestra quincena es de 70,000 pesos mensuales todos los magistrados. Yo no gano más que cualquier compañero magistrado. Todos ganamos lo mismo. ¿Le parece un sueldo justo o excesivo? Justo, digno, sí, así sí lo considero. A ver, ¿tú crees que el sueldo alto, el sueldo bajo, tiene que ver con la calidad de tus sentencias, con la calidad de la responsabilidad? Podrás ganar 10,000 pesos o 100,000 pesos. Depende de tu calidad y tu trabajo y tu profesionalismo. Depende de tu capacidad y tu probidad, no tu popularidad. Otra de las cosas que hemos podido documentar a lo largo de la semana es precisamente los excesos. Nuestro compañero Cristian Rodríguez Pinto publicó en el 2018 que los miembros del Tribunal de Justicia de Jalisco se fueron de viaje incluso con sus esposas, pagado todo con el erario. ¿No le parece esto un exceso? No. A ver, hubo eso ciertamente hace años y hubo una reforma, te voy a explicar, en el 2008 específicamente en la Constitución, para evitar compensaciones, bonos, cheques y viáticos excedidos y no justificados. Y si viáticos hubiera, sería exclusivamente para el magistrado, juez o jueza encargado de la representación, de la capacitación, de la profesionalización, pero no hay viáticos para esposas, parejas o acompañantes de jueces, magistrados, ni siquiera de la presidencia, ni siquiera para su servidor. Si yo tengo que viajar a un tema y hay que pagar, yo pago el viaje de mi esposa, de mi bolsa. A mí el tribunal me pagará el mío, pero yo pago el de mi esposa. ¿Siguen ustedes todavía con las prestaciones, por ejemplo, de seguro de gastos médicos mayores? Sí, porque esto ha sido calificado ya a través precisamente de juicios de amparo, que es un derecho laboral adquirido, es una conquista laboral. Y en materia laboral, ni un paso atrás en los derechos laborales adquiridos. Es un principio que aplica para todos los trabajadores de empresas particulares y servicio público. En ese sentido, a ver, nosotros tenemos en Jalisco una ley de austeridad que eliminaba precisamente los seguros de gastos médicos mayores, incluso la telefonía. ¿La telefonía todavía corre a cargo? No, esa cada quien paga su teléfono. Sí, yo cuando llegué, eso se hacía, a cada magistrado se le asignaba un teléfono y lo pagaba el tribunal. Yo renuncié a eso y yo renuncié a las compensaciones, incluso al sueldo, para que ganara menor que el gobernador, menos que el gobernador, como me lo ordena la Constitución. Pero no, el teléfono celular no se paga a ningún magistrado, ni a mí, yo pago mi teléfono celular. Pueden verlo por transparencia, les doy las facturas si quieren. Digo, más allá de lo que está ocurriendo
en torno a la reforma judicial, pues lo que está haciendo el gobierno es, pues sí, mover un poco las fuerzas fácticas, los poderes, los grupos de interés que hay a los alrededores de los poderes judiciales. Y sí, me gustaría preguntarle por último, si no es esta reforma en el Poder Judicial, ¿qué mecanismos de autorregulación sí necesita el Poder Judicial para que dé resultados, presidente? Precisamente, es lo que yo te digo, mira, hay que ser autocríticos. Sin lugar a dudas necesitamos una reforma al Poder Judicial para hacer las sentencias más rápido, para dar mejores resultados, para que la gente tenga confianza en el Poder Judicial, en las instituciones, que haya justicia más cercana, más comprensible, más entendible para todas y todos los que tienen un conflicto laboral, civil, familiar. Sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo con una reforma estructural al Poder Judicial, donde se busquen los mecanismos para eficientar, para hacer que esta institución, insisto, sea eficaz y sea eficiente. Esta reforma, pero no busca esto, esta reforma lo único que pretende es sacar a los que están en el cargo y traer a nuevos por voto popular. ¿Cómo que si el voto popular purificara a todos los que van a llegar y con eso se acabara el nepotismo, la corrupción, la injusticia, los retrasos injustificados en los procedimientos? Yo no encuentro una justificación por qué el voto popular se va a purificar de todo eso. ¿Cuándo al día de hoy tenemos a la gente que aprueba los exámenes, que estudia, que se prepara, que se capacita, que tiene mérito, que tiene años trabajando, y esto al día de hoy nos dice la reforma que no sirve, llegaran todos por voto popular? Ese es el punto central de la reforma y yo creo que eso no resuelve los problemas del Poder Judicial. Una de las últimas señalamientos de esta reforma es que rompe precisamente el equilibrio de poderes. Yo le pregunto, presidente, ¿en Jalisco hay equilibrio de poderes? Sí lo hay, fíjate, te cuento. Si a ti te quitan tu carro, te lo asegura un policía. Si a ti te aseguran tus cuentas bancarias los de la UIF por algún movimiento extraño o que tú no pudiste explicar o justificar, imagínate una herencia, imagínate un préstamo, en fin. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, yo lo estoy escuchando, perfecto. Entonces te decía, si a ti te aseguran tus cuentas, si te aseguran tu casa, si a ti el ayuntamiento viene a hacer una obra y no te pide opinión, el único mecanismo de defensa que tú tienes es precisamente el Poder Judicial, a través de los amparos, a través de las demandas de responsabilidad patrimonial en contra del municipio, el Estado y la Federación. Si a ti te expropian tus bienes, ¿quién es el que te va a defender? Es el Poder Judicial, el órgano encargado de detener, de suspender los actos arbitrarios, una detención ilegal, pruebas inventadas. Quien te va a defender, que la autoridad encargada de determinar que se vulneraron tus derechos es el Poder Judicial. Pero el motivo de la reforma es porque separaron los grandes proyectos del señor presidente. Okay. No es verdad que soltamos criminales, soltamos a gente que no justificó su responsabilidad o que se vulneraron sus derechos humanos. Pero también es cierto que los tribunales, por ejemplo, el del administrativo, se ha dedicado, por lo menos en la zona metropolitana, a soltar un montón de licencias para construir edificios totalmente fuera de la norma. Por eso te decía que sí requerimos una reforma, y sí requerimos un órgano fuerte, sólido, de supervisión, de revisión y de sanción para jueces y magistrados, para que retiren o no retiren a los que cometemos delitos, actos de corrupción, o no tenemos el perfil para estar en ese lugar. Daniel Espinosa Licón, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia aquí en Jalisco, muchísimas gracias por tener este diálogo y por atender la llamada. Gracias, buenos días. Que esté muy bien. Muy buenos